Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en la primera parte del capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. En nuestro programa anterior no logramos finalizar nuestro estudio en esta sección. Aquí estamos observando las herejías que vienen por medio de los falsos maestros, herejías que son introducidas en la iglesia por medio de ellos. Pedro está describiendo aquí a estos falsos maestros. Él presenta ahora 3 ejemplos tomados del pasado, cuando se había introducido herejías, cuando se había presentado falsas enseñanzas, y la gente se había apartado de Dios. Estas eran personas religiosas. Nunca ha existido una época cuando el hombre no haya sido religioso. Sería algo sumamente difícil el encontrar a muchas personas que no sean religiosas. Pero aquí tenemos 3 ejemplos, dados como advertencias, de que Dios sí juzga. En el versículo 3 leemos: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, palabras plásticas, palabras que son sencillamente moldeadas para que caigan bien a las personas a las cuales están dirigidas. Hablan de una manera a cierta clase de gente y de otra manera diferente a otra clase de gente. Desafortunadamente existen ministros que actúan de esa misma manera en el presente. Por ejemplo, hay algunos que pueden presentar un mensaje bien fundamental en una iglesia fundamental, pero cuando les toca hablar ante un grupo liberal, son tan liberales como los demás. Son predicadores plásticos. Uno los puede verter en cualquier molde y salir con cualquier cosa. Ahora, el plástico es muy bueno, pero uno aprende con el tiempo que tiene que cuidarlo de manera especial. Es fácil hacerle cambiar de forma, especialmente cuando uno pone algo caliente dentro de una botella de plástico. También es un poco frágil, y si uno lo golpea, su contenido puede derramarse por todas partes. Así es que tenemos esa palabra usada en este versículo. Ahora Pedro dice también: harán mercadería de vosotros. Es decir, ellos están haciendo esto por dinero. Y esa es la razón por la cual nosotros rechazamos toda clase de promoción publicitaria. Constantemente llegan a nuestras oficinas cantidades de cartas que sin necesidad de abrir se puede reconocer como de organizaciones que están solicitando dinero para esto o para aquello. Ahora esas cartas van a parar, por lo menos en nuestro caso, a la basura directamente. Aunque uno no contribuya con ellos, siguen enviando sus cartas. ¿Y sabe por qué lo hacen, amigo oyente? Bueno, porque quieren hacer mercadería con nosotros. Porque uno debería solicitar ayuda de las personas que están interesadas en cierta clase de trabajo. Y esa es la razón por la cual decimos que si es una organización misionera, pues usted debe estar interesado en esa organización misionera. Hay muchas organizaciones misioneras muy buenas, y también debemos agregar que hay programas radiales muy buenos, pero lamentablemente hay otros que no son otra cosa sino promoción publicitaria. Lo que estamos tratando de resaltar aquí, amigo oyente, es que una de las cosas que señalan a un falso maestro es que éste es un gran promotor de sí mismo. Esta clase de persona no está interesada en presentarle la palabra de Dios, ni tampoco está interesada en ayudarle, sino que está tratando de sacarle algo, tratando de hacer mercadería con usted. Esa persona está tratando o está buscando obtener algún beneficio personal a cuenta suya. Ahora notemos lo que sigue diciendo Pedro aquí en el versículo 3. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Esto ha sido algo que ha perturbado a muchos, inclusive a aquellos mencionados en la Biblia. David se sentía perturbado porque él pensaba que los impíos estaban saliéndose con la suya. Y luego él dice: fui al templo. ¿Y qué aprendió allí? Todo lo que David aprendió allí es que Dios está en control de las cosas, y que Él arreglaría las cuentas con ellos. Lo mismo se puede decir del apóstol Pablo. Él fue maltratado una y otra vez, y a él no le gustaba eso. Él no permitió que los filipenses lo sacaran de noche de la cárcel para que se fuera de la ciudad. Él era un ciudadano romano y los obligó a hacer las cosas correctamente. Pero Pablo dijo: no os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Porque debemos entregar estas cosas a Dios, y en el momento en que usted, amigo oyente, trata de tomar la venganza en sus propias manos, está usurpando el lugar de Dios, porque Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si usted toma esto en sus propias manos, se está apartando del camino de la fe. Amigo oyente, cuando usted anda por fe, no quiere decir que tiene que ser una persona tímida a la cual todos tratan como quieren y lo empujan de un lado para otro, sino que quiere decir esto: bien, hermano, tú me has hecho esto, me has tratado mal, ahora yo te voy a poner en las manos del Señor. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Él dijo:
Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. El Señor se encargará de él. Yo se lo he entregado a él en sus manos. Debemos recordar lo que el Señor mismo dice, amigo oyente. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios se va a encargar de estos falsos maestros algún día. En cierta ocasión murió un predicador que era bastante liberal. Una persona al enterarse de esto dijo, bueno, él está mucho mejor ahora que cuando estaba en este mundo. Pero la verdad, amigo oyente, es que así no es la cosa. Nosotros no quisiéramos pasar a la presencia de Dios y tener que rendir cuentas de este programa radial. Dios nos puede decir, ustedes llegaron a un pasaje de las Escrituras que decía esto y aquello, pero trataron de suavizar la cosa porque tenían temor de ser criticados y no presentaron esa enseñanza de la manera en que estaba escrita. Dios dice que nosotros somos responsables ante Él por eso. Vamos a tener que rendir un informe por lo que hemos hecho en este programa. Y amigo oyente, usted también tendrá que hacer lo mismo ante Dios. Y Pedro concluye diciendo en este versículo 3, y su perdición no se duerme. Parecería que él está dormitando, como que Dios estuviera descansando. Parece que él no está haciendo mucho en estos días. Bueno, amigo oyente, Habacuc también se había hecho esa pregunta y descubrió que Dios estaba actuando demasiado rápido para él. Eso lo veremos pronto en nuestro estudio del libro de ese profeta. Y Pedro nos da un ejemplo, es un ejemplo triple de los ángeles aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de su segunda epístola. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, aquí dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Esto es algo fuera de lo común. ¿Acaso pueden pecar los ángeles? Sí, amigo oyente, los ángeles pecan también. Y este es un ejemplo de la manera en que obra Satanás. En el versículo 5 tenemos otro ejemplo, y se refiere a Noé. Continúa diciendo Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pedro dice aquí que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Aquí tenemos referencia al mundo. Y luego en el versículo siguiente, Él nos da el tercer ejemplo, cuando dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron convertidas en cenizas. Esto tiene referencia a la carne. Por tanto, tenemos aquí 3 cosas: el mundo, la carne y el diablo. Solamente que Pedro menciona al diablo primero. El diablo, el mundo y la carne. Estos son los 3 enemigos de los cuales debemos estar siempre conscientes usted y yo. El apóstol Juan, el apóstol del amor, nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Él no se está refiriendo a las hermosas flores, al mar y las montañas, sino que está hablando del sistema mundial en el cual vivimos y que está en contra de Dios. Pedro aquí nos habla primero en cuanto al diablo, y nos indica que en el pasado Dios juzgó a los ángeles. Ahora estamos entrando aquí en una zona que es muy discutible, es algo que es muy popular en el presente. A esto se le concede demasiada atención. Muchos libros han sido escritos y se está escribiendo en cuanto a Satanás y los demonios y cosas por el estilo. Suponemos que tienen su lugar, pero nosotros pensamos que es necesario dar más énfasis a lo positivo. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que él tenía un mensaje en cuanto al anticristo y que siempre concluía diciendo, bueno, ustedes pueden ver que no sé mucho del anticristo y no quiero saber mucho de él. Del que me interesa saber mucho es de Cristo. Y no podemos encontrar a ningún escritor que diga, a fin de conocer al anticristo. Sin embargo, Pablo dice, a fin de conocerle, es decir, a Cristo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es vida eterna, amigo oyente, el conocer a Dios el Padre y al Hijo, el Señor Jesucristo, a quien Él envió. No podemos encontrar en ninguna parte donde podamos aprender todo en cuanto al anticristo, o que podamos saber todo en cuanto a Satanás. No somos ignorantes, claro, en cuanto a sus artimañas. Tenemos que tener cuidado con él, pero a veces se le da demasiada atención a eso. Ahora él se encuentra mencionado en la palabra de Dios, por tanto, vamos a tratar con esto por algunos momentos. En el versículo 4 de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Hay muchos que opinan que esto es en referencia a lo que dice el capítulo 6 de Génesis. Bueno, esa no es nuestra opinión, porque no pensamos que los hijos de Dios allí mencionados eran ángeles. Pensamos que en Génesis se habla de la genealogía del hombre. Es esa familia que iba llevando las cosas hacia la venida de Cristo y que le traería a él a este mundo. Y ese linaje estaba entremezclado con el mundo, con el linaje de Caín. Eso produjo una generación que provocó finalmente que Dios enviara el diluvio. Por eso es que no pensamos que esto tenga alguna referencia al capítulo 6 de Génesis. El próximo versículo se referirá al diluvio, pero bajo un título completamente diferente. Es el mundo. Aquí en este versículo 4 es en referencia al diablo. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, creemos que debemos utilizar un poco nuestra imaginación. Aún así, la Escritura nos presenta algunos puntos algo nebulosos sobre esto. Usted se dará cuenta que Judas habla también de esto. El libro de Apocalipsis nos dice algo. Algo también nos dicen los profetas como para iniciar las cosas. Amigo oyente, antes que el hombre fuera colocado en esta tierra, y en realidad el hombre es un recién llegado al mundo, ya que no hemos estado aquí por mucho tiempo. Pero antes de que llegara el hombre, aparentemente existía otra creación aquí, y Dios ya tenía un programa encaminado antes de que apareciera el hombre, y ya había muchas inteligencias creadas. Entre esos ángeles que eran mensajeros de Dios, creación de Dios, tuvo lugar una rebelión contra Dios, y aparentemente algunos de ellos decidieron seguir a Satanás. Aquí se nos dice que algunos ya se encuentran encadenados, ellos ya están encarcelados. Pero unos cuantos no han sido llevados aún al lugar donde ya fueran inactivos, sino que están muy activos en el mundo presente. Y creemos que estos son los demonios de los cuales leemos hoy en la palabra de Dios. Creemos que estamos hoy observando la reaparición de lo sobrenatural. Hay muchos libros que se han escrito sobre este tema al pasar de los años, pero es algo que se debe tomar con mucho cuidado, porque hay demasiado que es falso en lo que se refiere a los demonios. Pero existe una realidad en cuanto a lo sobrenatural en el mundo. Y cuando tiene lugar algo que parece milagroso, no necesariamente indica que Dios fue quien lo hizo, porque Satanás tiene cierto poder también. Esta es una referencia a algo que tuvo lugar antes que el hombre fuera colocado en esta tierra, una rebelión contra Dios encabezada por Satanás. Y se nos dice que él llevó junto a él una gran compañía de las inteligencias creadas por Dios, a las cuales nosotros llamamos ángeles. Y aquí dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Ahora esa palabra que indica infierno aquí es una palabra muy poco común. No se menciona en muchos lugares de las Escrituras. La palabra que se utiliza es tártaros. Proviene del griego. Los griegos hablaban de los perdidos que vivían en Tártaro. No es de la forma en que nosotros pensamos que es. El infierno aún no ha abierto sus puertas para hacer negocios hoy. El infierno no abrirá sus puertas hasta después de bastante tiempo. Satanás no está en el infierno. Él se encuentra en la creación de Dios. Él va a la presencia de Dios, según el libro de Job. Y luego él desciende aquí a esta tierra, buscando a quien devorar. El apóstol Pedro nos va a decir eso. Es como un león rugiente que recorre toda la tierra. Él no está en el infierno, pero algunos de los ángeles ya están encarcelados. Y aquí se nos dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y aquí tenemos otra palabra muy interesante. La palabra que se utiliza para prisiones es seira. Hay algunos que piensan que debería ser seiros, porque esa es la palabra que se usa en muchos de los mejores textos. Y seiros significa cuevas o cavernas. Las dos palabras son muy similares, por cierto, seira o seiros. De modo que aparentemente indica aquí que lo que tenemos son cuevas de tinieblas que son reservadas para el juicio. No queremos elaborar esto demasiado, pero hay personas que piensan que el infierno es un lugar de fuego. Nosotros opinamos que es un lugar de tinieblas, y las tinieblas y el fuego no van juntos. Esto es algo para que usted considere, amigo oyente. ¿Puede usted pensar en pasar la eternidad en tinieblas para ser reservado al juicio? O sea que estos aún no han sido juzgados. Este es pues el primer ejemplo que él nos da de que Dios va a juzgar el mal, a Satanás, aquello que es falso. Y continúa diciendo aquí en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En el capítulo 3 él va a hablar en cuanto a 3 mundos diferentes: el mundo que era, el mundo que es, y el mundo que vendrá. Y dice, no perdonó al mundo antiguo, es decir, antes de Noé, sino que guardó a Noé, la 8ª persona,
pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La gente de entonces era religiosa. Lo que ocurría era que ellos sencillamente habían dejado a Dios fuera de su religión. Estaban viviendo como si Dios no existiera, y estaban viviendo en la carne. Y amigo oyente, hay algunos que piensan que uno puede vivir en la carne y sacar algo bueno de allí. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que no hay nada bueno allí. El apóstol Pablo dice, he descubierto que en mi carne no mora cosa buena. En un informe publicado por el Dr. Turnbull en su libro Gente de la Montaña, habla de cierta clase de gente que fue descubierta en África, y ese doctor hizo un estudio de esa gente. Ellos están viviendo, según él, peor que los animales. A los niños se los quita del lado de la madre cuando tienen apenas 3 años, y tienen que proveerse por sí mismos para sus necesidades o morir. Estos niños se encuentran con cualquier cosa que les sirva de comida, la corteza de los árboles o insectos, y buscan las cosas que dejan los animales salvajes. Así es que, literalmente, los más fuertes le quitan la comida de la boca a los más débiles. Y el autor dice que es un insulto a los animales llamar al comportamiento de esta gente bestialidad. Ahora, este hombre que así describe a esta gente no es creyente. Esta gente se llama los IK. Y los IK nos enseñan, según el Dr. Turnbull, que como dijimos, no es creyente. Dice que esta gente nos enseña que nuestros valores humanos no son inherentes en la humanidad para nada, sino que son asociados solo con la forma particular de supervivencia llamada sociedad, y que todo, aun la misma sociedad, son lujos que pueden ser dejados de lado. Es decir que el hombre, aparte de Dios, no es nada sino un animal. Y es un insulto aún al animal que se diga que un hombre es eso. Amigo oyente, es Dios quien da los valores. Dios es quien da las normas morales de hoy y ninguna de ellas son inherentes en nosotros en el presente. Era la clase de mundo que Dios destruyó por medio del diluvio. El corazón del hombre, amigo oyente, es malo y es malo continuamente, y la violencia se encontraba en la tierra en aquel día. Y Dios obró bien al traer juicio en esa época en particular. Quizá a usted no le guste eso, amigo oyente. Lo sentimos mucho si piensa así, pero sucede que usted vive en el mundo de Dios. Y este mundo va a funcionar según sus reglas, las reglas de Dios. Usted puede estar seguro de eso. Y usted bien puede conformarse a eso o salir del mundo. No sabemos a dónde puede ir usted si se sale de aquí, pero tiene que ir a algún lugar. Ahora, en el versículo 6 menciona el tercer ejemplo cuando dice, «Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente». Aquí vemos que Dios juzgó a la carne. Esta gente estaba entregada a la sodomía. La homosexualidad era algo aprobado en Sodoma y en otros países también en el presente. De esto vamos a hablar más adelante en nuestro próximo programa, y del por qué Dios libró a Lot. Después de todo, cuando uno lee su historia en el libro de Génesis, no aparece demasiado bueno para nosotros. Sin embargo, Dios le libró, y usted podrá apreciar por qué en la próxima oportunidad. Esta sección en la cual nos encontramos es algo realmente tremendo, amigo oyente. 3 ejemplos de los muchos hechos de Dios en el pasado. Amigo oyente, Él no ha cambiado. Si Él ha hecho eso en el pasado, lo va a hacer en el futuro también. Y aquí nos detenemos por hoy. Sin embargo, le recomendamos estudiar los siguientes versículos de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar más familiarizado con su contenido en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.